Vamos a comenzar. Muy bien, buenos días. Disculpen la demora. Ya pudimos arreglar los problemas técnicos, dado que, bueno, a última hora pudimos organizar para la grabación del video que estará disponible en unos cuantos días. Vamos a dar inicio a esta actividad, a esta conferencia, a cargo del doctor Víctor de Lama de la Cruz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Su conferencia se titula La originalidad de las coplas de Jorge Manrique. Es para el Departamento de Literatura un gusto y un honor contar con su persona y para todo el cuerpo docente presente y también para el estudiantado. Quiero presentar al doctor Víctor de Lama, quien, como he dicho, es catedrático del Departamento de Literatura Hispánica y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce la docencia desde 1994. En 1993 se doctoró en la Universidad de Alcalá con una tesis titulada Cancionero musical de la Catedral de Segovia, estudio y edición. Previamente había sido profesor y ayudante en la Universidad de Valladolid y profesor asociado en la de Alcalá de Henares. Los estudios doctorales orientaron su carrera investigadora hacia la poesía de cancionero, con aportaciones en congresos nacionales e internacionales y la publicación de artículos en revistas especializadas y el libro Vivencias y Pervivencias en la poesía de los cancioneros siglos XV y XVII. A la vez, ha cultivado otras líneas de investigación. Sobre César Vallejo, por ejemplo, ha publicado una edición crítica de Trilce, una monografía y una antología de sus versos. Ha preparado varias ediciones y estudios preliminares como Poesía de Generación del 27, que contamos y hemos trabajado con ella algunos profesores del departamento. También sobre El sí de las niñas, Las Celestinas, Sonetos de amor, poesía amorosa española e hispanoamericana. Su vinculación a proyectos de investigación sobre el siglo de oro ha dado lugar a estudios sobre el teatro y la literatura de la época áurea. Desde 2012 ha iniciado una línea de investigación sobre los viajes a Tierra Santa en los siglos de oro, con sus relatos de viaje por Egipto en la época de los Reyes Católicos. Luego ha publicado varios artículos especializados y el libro María Mártir, Pasión y Muerte en la Hoguera en la Española, de una española en Jerusalén 1578, en el que se rescatan y analizan numerosos testimonios que atestiguan su difusión europea. Su última obra en prensa es El Preste Juan en España, Historia, Leyenda y Literatura siglos XII al XVII, en la que analiza la presencia del Preste Juan en más de 200 obras de todos los géneros que se difundieron entre los siglos XIII y XVII. Su interés por la transferencia del conocimiento dio lugar a la publicación de Arcadia de las Letras, colección de monografías en las que han participado especialistas del más alto nivel académico en cada una de las materias y que han recibido las mejores críticas. Ha comisariado en la Biblioteca Nacional de España la exposición Urs Beata Jerusalén, los viajes a Tierra Santa en los siglos XVI y XVII, y en los últimos años ha publicado artículos en prestigiosas revistas sobre libros de viajes y materias afines. Sin más, le cedemos la palabra para explicar su conferencia. Muchísimas gracias por esta generosa presentación. Más preámbulos y por no gastar el tiempo del que disponemos, me dispongo pues a presentarles una exposición sobre un tema que lleva, digamos, el candelero, digamos, muchas décadas, casi tantas como la obra que vamos a comentar tiene de existencia. Las coplas de Jorge Manrique, efectivamente, compuestas hace unos 550 años,
no han dejado de sorprender y satisfacer las expectativas de lectores del siglo XVI, XVII y los demás siglos hasta hoy. Lo que sucede es que esta obra, como clásico universal, pues se ha estudiado generalmente en sus aspectos más externos. Y a mí la literatura me gusta conocerla en los textos. Todas las explicaciones que demos los profesores son dar la vuelta en torno a la literatura, pero no es literatura. Yo entiendo una clase de literatura sin texto. A mí me gusta decir que los estudiosos y estudiantes de literatura, sea española, sea costarricense, sea inglesa, la que estudiemos, no es que tengan que leer muchos libros, que sí, tienen que leer, lógicamente, para conocer su literatura, pero sobre todo deben leer despacio. No es la cantidad lo más relevante en los estudios de literatura, sino la capacidad de comprensión mediante una lectura reposada. Algo muy contrario a las prácticas habituales, ¿no? Que nos hacen leer muy sucintamente sobre cualquier tema que vamos a encontrar resumido en Internet o unos apuntes destinados a un examen, ¿no? Eso que se recuerda para el día de mañana, pero que a la semana siguiente se ha medio olvidado. Entonces, yo he abogado siempre por ser caminantes de largo recorrido. No hay que correr para leer mucho, hay que leer disfrutando de lo que se está leyendo. Y espero que en los últimos minutos nos detengamos en unos pequeños fragmentos, porque lógicamente no vamos a poder comentar los 480 versos que ocupan las coplas del libro. Pero me han dicho que han leído un texto, supongo que prisa, como siempre sucede en estas circunstancias, texto de las coplas, y por lo menos algún eco, alguna idea tienen sobre el contenido y la forma del poema. En fin, vamos a entrar en materia hablando en primer lugar de los sujetos o los protagonistas de este texto, ¿no? En principio, en primer lugar, el autor, Jorge Manrique, ¿no? En segundo lugar, el tema que trata esta elegía, ¿no? Es su padre, don Rodrigo Manrique, que es el objeto de dicha composición, ¿no? En tercer lugar, pues su contexto más amplio, que es el contexto pues, de la vida en Castilla durante el siglo XV, ese siglo tan ajetreado en el que no hay una década sin contienda entre nobles y monarcas, y el futuro de España se decidía muchas veces en cuestiones de semanas o de meses, pues porque, en fin, por decir algo que pueda ser suficientemente ilustrativo, la reina católica Isabel, la católica que se casó al final con Fernando el Católico, pues pudo haberse casado primero pues con un portugués o con un francés, y entonces la historia de España hubiera cambiado completamente. Isabel la Católica ni siquiera era la heredera. Su hermano Alfonso, hubiera sido Alfonso XII, si no hubiera muerto con 14 años, hubiera sido el heredero. O sea, digamos que por una carambola Isabel llegó a ser reina porque estaba detrás, en la línea de sucesión, de su hermano Alfonso, que murió tempranamente en su adolescencia. En fin, vamos a poner en pantalla unos apuntes someros que evitarán que tengan que copiar todo esto, porque yo se lo dejo al profesor Ronald Campos pues, para que lo pueda distribuir, sea digitalmente, sea en papel, como se prefiera, ¿no? Porque de alguna manera ese es el secreto de mi exposición, ¿no? Los Manrique, o Manrique de Lara, era una de las grandes familias castellanas, una familia nobiliaria de alta alcurnia o largo abolengo, podríamos decir, porque ya eran importantes en el siglo XI. Y a 1050 ya tenemos el apellido Manrique en
personas que eran realmente influyentes. Es decir, que estamos hablando de una familia nobiliaria que tenía unos 400 años de historia, de las más antiguas. Fijaos lo que decía su escudo. Yo lo traigo aquí en una versión modernizada porque en los escudos de piedra se lee peor, ¿no? Dice así: no venimos de reyes, que reyes vienen de nos. Es un lema un tanto atrevido, ¿no? Porque de alguna forma se pone por delante de los monarcas y sabemos que en los reinos castellanos, pues por encima de todo estaba el monarca y después venían los nobles, ¿no? Que podían ser duques, que podían ser condes, que podían ser marqueses, que podían ser varones. Pues bien, efectivamente su abolengo era tan largo que los primeros reyes de Castilla estaban entroncados con los Manrique de Lara, aquella familia a la que pertenecían los famosos 7 infantes de Lara, que dieron lugar a un poema épico que luego se perdió, pero que está en muchos romances escritos pues mucho después de que ellos vivieran su historia trágica. Es muy interesante la historia de los 7 infantes de Lara porque acabaron todos traicionados y murieron de forma trágica, dejando una de las leyendas más fecundas de la literatura española. En fin, pasamos un poco adelante para saber qué más escribió Jorge Manrique, para conocer su entidad como persona y como poeta. Como poeta, es autor de muy pocas composiciones relativamente. Sí, escribió unos 40 poemas de tipo amoroso, que era lo más habitual en la época, ¿no? Pero si no hubiera sido por las coplas, Manrique no hubiera pasado la historia de la literatura, ni muchísimo menos, porque aun siendo en cierta medida originales, también los poemas amorosos suyos son poemas en los que utiliza mucho el lenguaje de la guerra, el lenguaje jurídico, a veces el lenguaje religioso, pero nada que fuese extraordinario en tono. Escribió también 2 poemas burlescos, 2 poemas, digamos, escritos en broma. Uno, fijaos, contra su madrastra, la segunda mujer de su padre, don Rodrigo Manrique, ¿no? Que casualmente era hermana, esa madrastra, de su esposa. De manera que la madrastra era a la vez cuñada de don Rodrigo. ¿Qué sucede? Lo que importa ahora son las coplas. Son las coplas muerte de su padre, don Rodrigo Manrique. Don Rodrigo había nacido a principios del siglo XV, hacia 1406, y viene a morir en 1476, de manera que era ya una persona mayor. Una persona de 70 años es mayor, pero para la época muchísimo mayor, porque la inmensa mayoría de los castellanos de entonces morían antes de los 70 años. Digamos que don Rodrigo Manrique tuvo una vida cumplida, una vida prolongada. Y don Jorge, que había nacido en torno a 1440, no se sabe la fecha, ni se deduce que pudo ser en el año 39-40 del siglo XV por el orden que conocemos de los hijos de don Rodrigo Manrique. Como algunos de los hijos distintos de Jorge sabemos cuándo nacieron, es muy probable que fueran en el 39 o 40. Pero curiosamente murió muy poco después. Fijaos, en el año 79, 3 años antes, escasos, 3 años antes, había muerto su padre don Rodrigo y él muere en el año 79. Curiosamente fue, fijaos, un 24 de abril. El 23 de abril, muchos años después, había muerto Cervantes, ¿verdad? Y Shakespeare en la misma fecha, aunque no en el mismo día, como saben ustedes. El caso es que el poema que nos ocupa es muy fácil de delimitar en el tiempo. Tuvo que escribirse entre el otoño del 76, cuando muere don Rodrigo, y la primavera del 79, cuando muere el autor de la obra. Es decir,
cuando ya los reyes católicos habían tomado posesión a la muerte de Enrique IV en el año 74, Enrique IV, el hermano impostado de Isabel la Católica, ¿no? En fin, el caso es que las dos muertes se produjeron bastante seguidas, ¿no? Y hay que saber también que en la familia Manrique, ya desde el siglo XV, el cultivo de las armas va aparejado de las letras, algo que luego será una especie de tópico del siglo XVI y XVII, y que Cervantes en el Quijote recoge en un célebre capítulo con el discurso de las armas y las letras, planteándose la gran disyuntiva: ¿qué es mejor? ¿Ser literato, ser escritor o ser soldado? Cervantes fue soldado, ¿verdad? En Lepanto fue escritor, como sabemos. Pero ya un familiar de Manrique, el Marqués de Santillana, era familiar, que la mujer de Marqués de Santillana era tía de don Rodrigo Manrique. Porque ya el Marqués de Santillana era un noble, cultivó las armas y cultivó la ley. Algo que empieza a ser habitual en el siglo XV. Desde luego no podemos decir que Jorge Manrique fuera un escritor profesional, ni mucho menos. Era aficionado a la poesía porque en la época de Juan II, el padre de Isabel la Católica, se puso de moda en la nobleza escribir versos. Incluso Juan II escribió algunos poemas. Don Álvaro de Lund, su principal válido, muchas poesías y algún tratado. En fin, el propio Rodrigo Manrique, el destinatario de las coplas, pues es autor de algunos poemas también. Y hay varios Manrique, un hermano de don Jorge, y sobre todo don Gómez Manrique, que era tío de Jorge y hermano de Nado, de don Rodrigo, sobre todo una obra muy abundante. Es decir, es una familia también moderna en ese sentido, porque se dedica también a la escuela. Y bien, vamos a ir centrándonos un poco, acotando el campo y hablando del poema que nos va a ocupar, concretamente la elegía que dedica a la muerte. El género de la elegía era clásico, había nacido ya en la antigüedad. Los latinos y también los griegos habían escrito elegías célebres. Al fin y al cabo, estaban de alguna manera actualizando un género heredado pues, de la cultura que inspiró la cultura occidental, ¿no? La cultura grecolatina. Y al fin y al cabo, las características del género estaban ya fijadas. Estaban fijadas y en el siglo XV, antes de la elegía de don Jorge Manrique, hay unas cuantas célebres que mencionaré a continuación. Pero antes de seguir, quiero reseñaros que esta elegía de don Jorge Manrique, como sabéis, porque así consta en todos los manuales, es una elegía un tanto especial y queremos saber por qué lo es. Porque fijaos que autores como Marqués Santillana escribió alguna elegía célebre, Juan de Lencina, que también es de finales del siglo XV y del XVI, escribió también alguna elegía, y sin embargo no han quedado en la posteridad como sí ha quedado la de don Jorge. Fijaos lo que decía Lope de Vega, más ni menos, sobre Jorge Manrique y sus coplas. Sus coplas castellanas admiran los ingenios extranjeros y merecen estar escritas con letras de oro. Solo escribe pues unos 120 años después de que se escribieron las coplas, una época en la que Lope de Vega, que era un escritor ya formado pues, en la segunda mitad del siglo XVI, en la poesía italianista, que tendréis que estudiar a continuación de la poesía o la literatura medieval,
y sin embargo admiraba un texto escrito en octosílabos, que era el metro castellano previo al triunfo de la sílabo italiana, ¿no? Precisamente porque Lope de Vega era un poeta, un escritor que hacía todo, podemos decir, hacía todo en el sentido de que no escribía romances en octosílabo, que sonetos y canciones en verso italiano, en verso de casilla. En fin, en letras de oro aquí que deberían estar escritas estas cosas. Nosotros, como simples lectores del siglo XXI, tenemos la palabra y decimos, sí, lo merecen o no lo merecen, porque nosotros, hay que recordarlo, como lectores también somos críticos y tenemos voz. No tenemos que decir y repetir indefinidamente lo que nos dicen los libros de texto y lo que nos dicen los profesores. Normalmente los profesores están más informados que nosotros, claro, cuando estudiamos. Pero podemos comprobar hasta qué punto lo que debe Puede que sea un poema clásico, universal, hace pensar a algunos que, bueno, pues como es un poema que vale para todas las épocas y en todas las épocas se ha leído, por tanto no es un poema de circunstancias propiamente. Y el género en sí, la elegía, por definición, es un género de circunstancias. Entendámonos. Hoy la poesía no suele ser de circunstancias. La poesía de circunstancias que cayó no en descrédito, pero dejó de cultivarse sistemáticamente hace mucho tiempo, ¿no? Hablamos de poesía de circunstancias cuando escribimos un poema a propósito de un hecho concreto. Sí, se puede escribir, pero últimamente pues, tiene más credibilidad, más valor, se dice, aquello que sienta cátedra sobre algo temporal. Porque la elegía, las necesidades del género, tiene que ser necesariamente circunstancias. Alguien ha muerto y hay alguien se refiere y canta un hecho histórico concreto. Pues bien, las coplas de Manrique son de circunstancias, muy de circunstancias, como podemos ver en los versos que comentemos. Por cierto, no sé si hay eco en el micrófono. ¿Quieren que siga hablando con el micrófono o se me entiende, se me oye sin él? ¿Micrófono mejor o mejor sin micrófono? Sin micrófono, mejor sin micrófono, ok. Hacer el intento entonces de proyectar mejor el micrófono. Sin micrófono. Vale. Pues continúo sin micrófono. Es verdad que exige levantar un poco el tono, pero creo que se evitan ciertas interferencias de estos aparatos. Y es que resultan a la larga bastante molestos, ¿no? Fijaos, cuando muere don Rodrigo, el motivo de la elegía, se estaba produciendo entre España y Portugal una guerra civil por razones de sucesión. Estaban los que eran partidarios de que Isabel la Católica, que se había autoproclamado reina en Segovia en el año 74, 2 años antes de la muerte de don Rodrigo, y los partidarios de Portugal que defendían a doña Juana la Beltraneja, así la apodaban sus enemigos, ¿no? Porque esa doña Juana era hija pretendidamente de Enrique IV, el hermanastro de la reina católica. Pero los partidarios de Isabel, los isabelinos, pues decían que esa mujer, la Beltraneja, era hija ilegítima. Con lo cual defendían primero la herencia a favor de Alfonso, que murió muy joven, como niño, con 14 años, y después de Isabel la Católica, que por eso llegó a ser reina, porque también ganó la guerra civil contra Portugal. Si no, el destino de España hubiera sido completamente diferente, ¿no? Pero ya desde finales del siglo XX. El caso es que muere en el año 76 don Rodrigo y la guerra civil hispano-portuguesa termina en el 79.
3 años después, justo en el año en que muere Jorge Manrique. Y Jorge Manrique va a morir precisamente luchando por los derechos de Isabel la Católica. Muere en el centro de España, combatiendo junto a un castillo que hay en la provincia de Cuenca, la provincia que está al lado de Madrid. Y después, bueno, de quedar malherido en esa batalla, en el castillo de García Muñoz, perdón, pues muere en un pueblo de al lado que se llama Santa María del Campo, a los pocos días, un 24 de abril, como os decía antes, según se ha descubierto hace no mucho tiempo. Se ha descubierto, bueno, a finales del siglo XX, porque no se sabía la fecha concreta, ya que tuvo una larga agonía don Jorge Manrique. Por tanto, el fallecimiento y la composición de las coplas se produce durante esos 5 años de la Guerra Civil. Entre el año 74, que es cuando sube al poder Isabel la Católica, y el año 79. Esos 5 años cruciales para que, en fin, Castilla tenga como reina a doña Isabel y no a doña Juana, que se había casado con el heredero portugués. Pero es que además, don Rodrigo, cuando muere, era el maestre de la Orden de Santiago. ¿Qué es eso de ser maestre? No maestro, maestre. Era el jefe supremo de una orden militar. Una orden militar no es una orden religiosa como los franciscanos, dominicos, jesuitas, no. Las órdenes militares es verdad que también eran religiosas, eran en realidad religiosas y militares. Eran unas órdenes que habían nacido pues, mucho antes, en el siglo XII, cuando las cruzadas, precisamente a imagen de las grandes órdenes religiosas, que son los templarios, los hospitalarios, la orden del Santo Sepulcro, esas nacieron con las cruzadas a Jerusalén. Bueno, pues en España nacen 3 órdenes que viven una historia apasionante desde el siglo XII, por lo menos hasta la época de los Reyes Católicos. Son la de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara. Hay una cuarta, la de Montesa, que es menos importante, pero sobre todo la orden de Calatrava, la orden de Calatrava, Alcántara y Santiago. Don Rodrigo Manrique era el jefe supremo de la Orden de Santiago. ¿Qué papel tenían estas órdenes militares? Bueno, pues apoyaban al monarca en sus batallas contra los moros que estaban al sur. Pero cuidado, a veces en las contiendas civiles estaban en contra del monarca. La verdad es que Rodrigo Manrique llegó al maestrazgo de Santiago al final de su vida, desde el 74 al 76, solo 2 años cuando ya era mayor, entre 68 y 70 años. Antes había sido maestro de Santiago, por ejemplo, don Álvaro de Luna, que había sido el valido de Juan II. Y esos nombramientos, esos títulos, eran muy ambicionados por las familias nobiliarias. Rodrigo Manrique lo había intentado antes, pero no lo había conseguido. En fin, y al poco de lograr esa alta dignidad, falleció no en un acto militar, sino de una especie de cáncer de piel. No se sabe muy bien, pero se le llenó la cara de una especie de eczemas, podríamos decir, una enfermedad de la piel que probablemente fuese una especie de cáncer de piel, porque no fue nada interno, no fue algo que hoy podríamos atribuir a la medicina interna. Y no fue tampoco en acto de guerra, que era una forma habitual de fallecer en el siglo XV. ¿No? Pues bien, cuando muere, al poco de ser nombrado, don Rodrigo, la familia Manrique quiere que sea uno de la familia quien le suceda, concretamente don Pedro Manrique, hijo de don Rodrigo y hermano de don Jorge. Pero no lo consigue. La reina Isabel, a pesar de que los Manrique están con ella, tiene muchos compromisos y
esa dignidad la pierde la familia de los Manrique. Por tanto, está dolida porque no solamente tiene que llorar la pérdida del jefe, por así decirlo, máximo de la Orden de Santiago y también de la familia Manrique, ¿no? Sino que, en cierta forma, ha perdido el apoyo máximo de la reina católica. Y es que en esos años, en el año 77, Jorge Manrique incluso llegó a estar en prisión por una especie de reyerta que hubo entre don Jorge y otro partidario también de los Reyes Católicos, porque incluso hubo fricciones dentro de los partidarios. Y fijaos hasta qué punto don Jorge Manrique era una persona orgullosa y una persona incluso, podríamos decir, soberbia en algunos aspectos, que cuando salió de esa cárcel de Baeza, provincia de Jaén, retó a cualquiera a un duelo si defendía que sus acciones habían ido en contra de los Reyes Católicos, porque ellos querían mostrarse ante las demás familias nobiliarias como los máximos defensores de la nueva reina católica. En fin, pues todo eso está detrás de estas coplas, junto con toda la historia del siglo XV, que es, ya digo, muy intensa en conflictos civiles. Conflictos civiles que no acaban cuando se produce el descubrimiento, por seguir con el término tópico, de América, ¿no? Hace poco leía cómo había fallecido Núñez de Balboa. Quizá alguien sepa que, en fin, ese héroe tuvo un fin un poco accidentado. Concretamente fue decapitado porque otro de los conquistadores pensó que estaba traicionando a la corona y, bueno, los sometieron a un juicio sumarísimo y el descubridor del Pacífico, ¿verdad?, y que tantas estatuas tiene, pues acabó degollado. A ver, la muerte en el siglo XV no era la muerte en el siglo XX ni en el siglo XXI. La gente está muy cerca de la muerte y no nos debe extrañar todo esto, que no era distinto cuando sucedía en Castilla o cuando sucedía en América. Por cierto, los Manrique también pasaron a América y fueron parte de la colonización. Seguimos un poco más. Si han estudiado literatura medieval, verán que bueno, pues la elegía tenía ya tradición, y no solo en el siglo XV. Recibe el nombre también de planto o llanto. Planto es lo mismo que llanto, es decir, lloro, ¿no? Hay uno muy célebre que es el de Carlomagno, pero el Carlomagno que está en las historias épicas, ¿no? En el poema de Roncesvalles. Carlomagno teme por su hijo, por su sobrino Roldán, y va a buscarlo al campo de batalla, ¿no? Y al final lo encuentra y ahí expresa su dolor por la muerte de su sobrino, gran héroe, diciendo, entre otras cosas, que hubiera sido mejor que hubiera muerto él ya más cerca de la muerte, ¿verdad?, por edad, que su sobrino que estaba en la plenitud de su vida, ¿no? Y tenemos en el siglo XIV un llanto o planto también muy importante, el del arcipreste de Ita por la muerte de Trotaconventos, ¿no? Ese llanto que empieza, hay muerte, muerta seas, bien muerta y malandante, ¿no? Bueno, esa mujer, la Trotaconventos, es la Celestina que le ayuda en sus conquistas amorosas. Pero sigue vivo el género, ¿no? Sobre todo en estas dos elegías contemporáneas que sin duda habéis oído mencionar, ¿no? El llanto por la muerte de Sánchez Mejía, escrito por García Lorca, ¿no? Esa elegía tan significativa cuando el torero Sánchez Mejía, que era también poeta y mecenas de los autores del 27, pues falleció después de volver a los ruedos, después de haberse retirado y sentir, digamos, la tentación de volver a ser lo que había sido, un héroe. En fin, o la muerte
de Ramón Sige, el gran amigo de Miguel Hernández, ¿no?, que dio lugar a esa célebre elegía a Ramón Sige. En fin, en el siglo XV tenemos varias. La del Marqués de Santillana, titulada De función o de función de don Enrique de Villena, poeta que había muerto en 1434. Tengo aquí unos versos solamente para que podamos luego compararlos con lo que escribía don Jorge Manrique. Empieza el Marqués de Santillana diciendo: robadas había en el austro de Borea, a prados, selvas, las frondas, flores. Venciendo los fuegos de grandes calores, admitigada la flama apolea. En fin, esto es algo sumamente retórico, muy alejado, como vais a ver, de lo que luego escribiría don Jorge Manrique. Fijaos, el austro de Borea son el viento austral y el viento boreal, nombres míticos que se daban a los vientos. Como si los vientos pudieran personificarse tranquilamente y poder comunicárselo tal cual a los lectores de los poemas. Es esta una poesía, por tanto, muy elitista, muy alejada de la experiencia cotidiana, ¿no? O sea, estos vientos roban las frondas es la frondosidad, las flores y las plantas que conforman la vegetación más florida, ¿no?, las frondas de flores. Y también nos dice que estos vientos son capaces de vencer los fuegos y grandes calores y mitigan la llama apolea, la llama del sol, porque apolea es derivado de Apolo y Apolo. En fin, poesía mitológica que está, ya digo, muy lejos de lo que vamos a ver. Juan de la Encina, lógicamente, podía manifestarse más directamente cuando muere el príncipe don Juan, año 97. El príncipe don Juan era el único hijo varón de los reyes católicos. A ver, no era el primero en la línea, no era el mayor de los hijos, la mayor era Isabel, venía después don Juan y después venía doña Juana, apodada la Loca, que fue la heredera, porque murió el príncipe don Juan con 18 años, nada más casarse, y murió después Isabel, se había casado con el heredero de Portugal. En fin, Juan de la Encina, poeta, músico, jurista de finales del 16, escribe sobre la muerte de este príncipe, que era el heredero de la corona castellana. Despierta, despierta tus fuerzas, Pegaso, tú que llevabas a Belerofonte, llévame a ver aquel monte, muéstrame el agua mejor de Parnaso. Tenemos aquí unos nombres propios, Pegaso, Belerofonte, Parnaso, que son nombres de la antigüedad clásica, ni siquiera de la latina, sino de la griega, ¿no? Pegaso, ya sabéis, ese caballo alado de la mitología, que había sido domado, según la mitología, por este jinete, Belerofonte, algo que queda muy lejos hoy y también entonces, ¿no?, porque era algo que solo estaba al alcance de unos pocos cultos, quizá para presumir ante los demás de un conocimiento mitológico, ¿no? En fin, le dice que le lleve al alto monte, al monte, monte Parnaso, es decir, muéstrame el agua mejor de Parnaso. Monte Parnaso, en fin, es el monte donde vivían las musas, las que pillaban a los poetas, etc. Palabrería retórica que estaba muy lejos de contar un sentimiento directo. Dejamos eso. Y nos centramos ahora ya en el poema de Manrique. He traído estos dos libros pues para ver siquiera la portada, este de Pedro Salinas, titulado Jorge Manrique o tradición y originalidad. He elegido el título de la conferencia precisamente gracias al poeta Pedro Salinas. Los lectores de la poesía del 27 sabrán que Salinas es no el único, pero sí el gran poeta del amor del 27. Quizá el poeta que más sistemáticamente dedica poemas al amor, ¿no? La voz aquí de vida, el lamento,
Razón de amor, son grandísimos poemarios. A ver, esto no desdice nada de los demás, porque también fue un gran poeta del amor Lorca, especialmente en esos sonetos de amor oscuro, algo incomparable. O el gran Luis Cernuda, ¿no? Donde habita el olvido, por ejemplo, ¿no? Y también Aleixandre, en Sombra del Paraíso, en fin, hay unos grandes poetas del amor, pero Salinas es uno de los más significados. Con la ventaja, en este caso, de que en este libro se muestra como crítico. Crítico de Jorge Manrique. También lo fue de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Es decir, que Pedro Salinas, además de sus libros poéticos, que fueron bastantes, es un crítico literario excepcional. No en vano, ya sabéis que a esta generación se le ha llamado la generación de los poetas profesores. Lo fue Cernuda en América, lo fue Salinas, lo fue Tomás Alonso, etc. Bien, Gerardo Diego también. Bueno, pues la última parte de este libro que os recomiendo, el capítulo último, es el que se centra sobre las coplas. Porque veáis un poco hasta qué punto este libro es valioso, voy a permitir entrar en, entrar en internet. Vamos a buscar el título para que veáis que sigue vigente. A ver, Jorge Manrique, no sé si no veo bien. A ver, oh Dios, a ver. Estoy escribiendo casi a pie. Así. A lo mejor hay alguna, bueno, Google es muy inteligente y nos saca de los libros. Bueno, vamos a coger mejor este. Aquí tenemos, fijaos, portadas de este mismo libro muy diferentes. Estas son las portadas de la primera edición, porque este libro se publicó en 1947. Dentro de 20 años cumple el siglo, ¿no? Esta edición es más reciente, como veis, pero sigue a la venta. Este que tengo en la mano es esta otra edición de Seix Barral. Pero, bueno, pues este libro puede ser entre los años 70, 80, seguramente. O sea, año 73, pero la primera edición en sudamericana es del año 47, que es ni más ni menos que esta. Claro, estos libros se siguen vendiendo en el mercado de segunda mano. De una forma se cotizan. Aquí piden, fijaos, $47, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, 50. Quiero decir, este libro es un libro imprescindible en cualquier bibliografía de Jorge Manrique, ¿no? ¿Por qué? A su capacidad crítica aúna la sensibilidad del poeta para explicar cabalmente un texto, ¿no? Lo que nos viene a decir don Pedro Salinas es que las coplas de Manrique no son originales por el tema, ni tampoco lo son por la métrica, ni tampoco por la retórica utilizada en el poema, sino precisamente por la forma de tratarlo, ¿no? Es decir, tenemos aquí a un poeta, Jorge Manrique, que era un desconocido en su época como poeta, que aborda una composición motivada en una circunstancia familiar trágica, en fin, pues con las herramientas que le da la retórica, que le da la tradición y lo que pudo conocer. Sin duda pudo conocer las obras contemporáneas porque su tío, don Gómez Manrique, era un poeta reconocido y tenía incluso un círculo poético en Toledo, ya que Gómez Manrique fue alcalde de Toledo
fin, la gran ciudad imperial de Toledo, ¿verdad? Capital de los visigodos en España, por aquellos años. Bueno, según Salinas, el tema de las coplas es el siguiente: vivencia de la eterna oposición entre temporalidad y eternidad. Fijaos, no es la muerte sin más, ni es el elogio de su padre. Es la experiencia vívida, la vivencia de esta contradicción o contraposición a la que todos nos enfrentamos. El deseo de eternidad y la realidad de la temporalidad a la que estamos sometidos, ¿no? Pero bueno, esto es demasiado abstracto. A lo largo de los 480 versos van sucediéndose muchos temas menores, pero todos ellos vinculados a la temporalidad y la eternalidad vividas como eterno conflicto. Vamos a ver cuáles son esos temas o subtemas que tenían ya tradición desde la época latina y por eso los formulamos con palabras latinas, ¿no? El tiempo, la muerte y algunos más. Fijaos, uno de ellos es el memento mori. Es un tema común, un locus que es muy habitual en la literatura latina y es llamar la atención sobre la muerte que te acecha, ¿no? Siempre se ha dicho, lo más seguro es que vamos a morir y lo más inseguro es el momento en que vamos a morir. Pues bien, el memento mori ya era preocupación para los latinos. El tiempo que huye sin parar, el tempus fugit, igualmente. Incluso quienes conserven o conozcan algún reloj de época, recordará que entre las agujas figura muchas veces tempus fugit en relojes del siglo XIX o incluso anteriores, ¿no? Vita flumen, ¿qué es esto de vita flumen? Es concebir la vida como un río. Los ríos nacen en un sitio y desembocan en otro. Por eso, donde desembocan, el mar es sinónimo de muerte, ¿no? Hay una especie de alegoría. Las personas nacen pequeñitas, joviales, cantarinas, como el agua cuando en la montaña salta, ¿verdad? Luego pues van recogiendo agua de otros afluentes porque la vida es como un río. Sí, también la vida es un camino, también la vida es una peregrinación, también la vida es un árbol, pero aquí estamos concibiendo la vida como un río que va a desembocar al mar. Otro tema que también es clásico, pero que pervive luego, omnia mors aequat. Omnia es todo, todas las cosas. De omnis omne, en latín, ¿verdad? Plural, es omnia. Mors, la muerte, aequat, iguala. La muerte iguala a todo. Cuidado, cuidado porque este es un tópico, ¿verdad? Que sí aflora en las palabras de la gente con cierta espontaneidad. Al fin y al cabo todos vamos a morir. No vamos a necesitar más que, en fin, una caja de pino para, no sé, 2 metros cuadrados, ¿verdad? Todos igual. Pero esto es verdad solo hasta cierto punto. Porque en el propio poema Manrique se va a manifestar original al tratar el tema clásico. Y es que su padre, don Rodrigo, va a conseguir esa tercera vida, que es la de la fama. Y si paseamos por cualquier cementerio, vemos que incluso en los cementerios hay clases. Yo, de vez en cuando, si tengo ocasión, visito algunos cementerios que son unos auténticos monumentos. Recuerdo haber pasado por el de la Recoleta, el de Recoleta en Buenos Aires, y hay sepulturas con 3 plantas. Sótano, planta baja y planta alta. Cosa impresionante. Es decir, la muerte iguala hasta cierto punto, porque luego algunos están en los libros y otros son olvidados totalmente. Pero se contenta a mucha gente diciendo que la muerte es igualadora. Es lo que decían las célebres danzas de la muerte, ¿no? Género que, en fin, después de la gran peste negra de mediados del 14, se pone de moda en toda Europa.
Entonces la muerte llama al cardenal, llama al papa, llama al duque, llama al rey, llama al príncipe y todos acaban en el suelo muertos. Pero luego hay una vida también de la fama. Otro tema que está en las coplas es la afirmación, de que el hombre pues es un viajero, el hombre como caminante, como homo viator. Viator es de vía, caminante, ¿no? Y homo pues es la persona, el hombre. Quotidie morimur, cada día morimos, porque claro, sí, tenemos una fecha que luego figura en nuestra lápida, pero no es verdad que vamos muriendo poco a poco, que la vela se va apagando poco a poco y no solo en ese instante que es casi aleatorio. Hoy pues vemos cómo hay muertes después de meses en coma. ¿Cuándo se ha producido la muerte de esa persona? ¿En el momento que deja de latir el corazón o cuando tenemos ya un encefalograma plano? Bueno, los barrocos de la época de Lope de Vega defendían que no morimos cuando nos sepultan, morimos poco a poco, cada día, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso aparece también en las coplas. Fortuna mutable. Bueno, esto está no solamente en los latinos, en la poesía goliardesca del siglo XII hay canciones a la fortuna, que era, en fin, una diosa medieval, que tenía la capacidad de ponernos en lo más alto de la rueda que giraba o en lo más bajo, y éramos afortunados o éramos no desgraciados, ¿no? Bueno, pues la fortuna es mudable, sobre todo después de las pestes negras y brotes de pestilencia posteriores, la conciencia de que la vida es frágil se acentuó muchísimo, ¿no? En fin, de contentum mundi o contentus mundi, de las dos formas se enuncia, el desprecio del mundo. Bueno, esto es una máxima senequista. Habéis oído hablar de Séneca. Séneca, filósofo antiguo, que deja un pozo tremendo en la cristiandad. La filosofía cristiana más tradicional es Séneca. Es la de vive con lo justo, no disfruta de lo que tienes, no de lo que no presumas de lo que tienes, lleva una vida austera, no es pobre el que mucho tiene, sino el que nada necesita, etc. Bueno, pues todo eso se encuentra en la literatura medieval muy desarrollada. El Unisun es un tema también muy cultivado y tiene unas coplas dedicadas en poema. Este otro tópico, Vanitas Vanitatis, Vanidad de Vanidades, es un verso del Eclesiastés, que es un libro bíblico, ¿no? Vanidad de las vanidades, todo es vanidad. En realidad es otra formulación del desprecio del mundo. Y todo es vanidad, ¿por qué vamos a presumir? Si mañana vamos a tener una enfermedad que nos va a dejar en la cuneta, o nos va a dejar en silla de ruedas, si hemos tenido un accidente, por ejemplo. En fin. Y terminamos ya con este otro que también aparece en las coplas, que es non omnis moriar, no todo morirá, o no moriré del todo. En cierta forma, este sentimiento ya lo experimentaron los egipcios cuando embalsamaban a sus cuerpos. Y otros muchos pueblos de la antigüedad ajenos al cristianismo. La ilusión de que no puede desaparecer la persona drásticamente del todo, la vemos pues en las costumbres que hay de embalsamar los cuerpos para que perduren un tiempo, unas veces por el traslado a un lugar de entierro, pero en muchas culturas ha habido momificaciones. Pues, a ver, las precolombinas, pues hay más que desplazarse a Guanajuato, por ejemplo, para ver que tienen ahí una colección impresionante de momias, y hay momias también incas, momias prehispánicas en Canarias, de los Guanches, esas islas que veis son castellanas, son españolas, vaya, pues antes de serlo, pues ya tenían la costumbre de la momificación. Quiero decir que de una forma u otra el hombre ha pretendido sobrevivirse a sí mismo. Ahí están
pues en fin, los monumentos descomunales que son las pirámides de Tenochtitlán o las pirámides mayas, ¿no? Por no ir más lejos. Pues bien, la literatura, ya Horacio la concebía también como una forma de supervivencia, ¿eh? Y las buenas acciones, el buen recuerdo que queda en los demás, también es una forma de sobrevivir. En fin, pasamos a la estructura general, que se resume, en casi todos los críticos distinguen 3 partes, contando que son 40 las coplas. Tenemos una primera parte de reflexión sobre la muerte, coplas 1-14, las del Ubisun, revisando algunos casos, son las coplas 15-24, y el epicedio, que significa el elogio del maestre don Rodrigo, coplas 25-40. En fin, a lo largo de estas 3 partes se van a hacer diversas menciones a las 3 vidas, que son quizá la aportación más genuina de don Jorge Manrique. La terrena y la eterna, que son las únicas que en la Edad Media aparecen en las danzas de la muerte, por ejemplo, por la de la fama, que en el Renacimiento va a adquirir una carta de naturaleza impresionante. ¿No resulta chocante que no sepamos, por ejemplo, quiénes son los autores de las catedrales góticas, que son monumentos magníficos, ¿no? No había interés en la pervivencia. Eran artesanos que hacían su trabajo, y eran magníficos arquitectos y magníficos artistas, los escultores. Pues bien, rara vez conservamos los nombres. Pero ya en el Renacimiento, el nombre del autor está siempre detrás. No es algo drástico que de un año para otro, pero el cambio de concepción vital es impresionante, ¿no? Bien, la métrica, rápidamente la revisamos. Sabemos que utiliza el pie quebrado, es el octosílabo alternado con el tetrasílabo de 4 sílabas, a veces con 5, en fin, podríamos verlo en detalle. Pero este verso tampoco era original de don Jorge Manrique. Alguien se permite decir que como las coplas son manriqueñas, pues que inventó don Jorge Manrique el pie quebrado. No, el pie quebrado ya está en el libro de Buen Amor, por ejemplo, un siglo antes, siglo XIV. Pero Juan de Mena, el gran poeta del XV, que había muerto en el año 56, mucho antes de esta época, ya usaba coplas de pie quebrado, combinando dos versos de 8 con uno de 4. ¿Por qué esta combinación 8-8-4, 8-8-4, 8-8-4, 8-8-4 indefinidamente? Bueno, de alguna forma para romper la monotonía. El verso regular está muy bien, de acuerdo, pero cuando tenemos una larga serie de versos regulares, vemos en cierta forma que falta lo que llamamos los clásicos la varietas, la variedad que es la que da movimiento y agilidad a cualquier obra, sea pictórica, sea literaria. En fin. Azorín, que era un poeta, un novelista, perdón, y ensayista del 98, hablaba de que esta combinación métrica presta al poema una gran sentenciosidad y un ritmo quebradizo y fúnebre, como el repique funeral de una campana. Habría que verlo en los versos directos. En fin, no vamos a entrar en complicaciones hablando de versos trocaicos, dactílicos, porque, bueno, para eso están los estudios que se pueden consultar si es necesario. Hubo un maestro de la métrica castellana llamado don Tomás Navarro Tomás, que se dedicó a ello y está en muchos libros, pero no es cuestión de eso. Vamos a acabar hablando un poco del tono, que es un tono grave y familiar, pero no es retórico como veíamos en Encina o el Marqués de Santillana. Nunca es altisonante, sino que es un tono mucho más cercano porque está hablando de su padre concretamente. Y eso no es hablar de una persona alejada a quien hay que ensalzar sin medida. Un fenómeno muy curioso que dota de una originalidad tremenda a las coplas es el lenguaje que utiliza.
Paradójicamente, el lenguaje de don Jorge Manrique es mucho más sencillo que el del Marqués de Santillana, que el de Juan de Mena y el de Juan de la Encina. Es un lenguaje accesible después de más de 500 años prácticamente a cualquier lector. Digo a cualquier lector, incluyendo a los lectores hispanoamericanos, cuando yo como lector castellano tengo problemas a veces para conocer, en fin, lo que significa una carta en un restaurante costarricense, porque sabemos lo que sucede con las palabras, ¿no? Yo acabo de descubrir lo que es un casado, que para mí no era más que otra cuestión. Cosas de estas que son el día a día de quien se mueve de un país a otro. El léxico no tiene fáciles límites. Pero bueno, es claro y sencillo para cualquier lector moderno. Te decía Navarro Tomás, quien investigó sobre todo su métrica. Lo curioso es que sí que tiene algunos cultismos, pero esos cultismos, como el poema se popularizó, quedaron ya incorporados al idioma. Yo cuando era estudiante, como ustedes, leyendo los cultismos de Góngora, veía entre ellos cultismos como la palabra joven. ¿Cómo cultismo? Joven es un cultismo. Hoy no, pero en época de Góngora era una palabra nueva. Jorge Manrique no utilizaba la palabra joven, parece ser, porque era cultismo 100 años después, ¿no? En fin, lo vamos a comprobar leyendo el poema. La retórica es difícil de analizar, hay que verla despacio, ¿no? Aparenta sencillez, pero tiene muchos recursos retóricos. A veces pasan desapercibidos, ¿no? Y, por ejemplo, la exhortación con uso reiterado de imperativos. Imperativo, estamos viendo en la publicidad continuamente. Se utiliza como procedimiento directo de comunicación y descubrimos que en muchas de las elegías del siglo XX el imperativo no es tan abundante. Los paralelismos sintácticos y rítmicos, que son sencillísimos, son casi de niños, tienen una capacidad de evocación impresionante, lo veremos. Alegorías, metáforas, en fin. Acabo aquí ya lo que es el discurso teórico para entrar en algunos textos. El poema termina con estas palabras: dejónos harto consuelo su memoria. La memoria, el recuerdo de don Rodrigo Manrique nos dejó harto consuelo, un gran consuelo, ¿verdad? Efectivamente quedó para la posteridad, no solamente por sus hechos guerreros, que lo incluyeron en muchas crónicas, porque conocemos la biografía de don Rodrigo Manrique por las crónicas del 15 y de Jorge Manrique también por muchos documentos de la época, pero sobre todo por estas coplas que se han reeditado 1000 veces. Vamos a verlos. Vamos a ver algunos casos concretos. Aquí tenemos. Bueno, esos versos primeros, tan aparentemente sencillos, encierran pues elementos retóricos. Se dice que en la copla consta de 6 versos combinados de la siguiente forma: 884, 884, pero resulta que son sextillas dobles, por tanto, cada estrofa o cada copla serían 12 versos. Vemos, vamos a ver los 6 primeros. Recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callada. Una forma bastante sencilla de romper el hielo, ¿no? Este recuerde, pues es imperativo el verbo recordar, y el sujeto de recuerde es el alma dormida. Es el alma que puede estar dormida o despierta quien debe recordar. El verbo recordar es un verbo muy común hoy, pero no tiene hoy la capacidad de evocación que tenía hace 500 años. Recordar viene de re, cor cordis, en latín, que es el corazón. Recordar literalmente es traer de nuevo al corazón. Todos los verbos que tienen este lexema, diríamos,
esta raíz, recordar, acordar, o palabras que tienen la misma raíz, cordial, están vinculadas al corazón, que en latín es cor cordis, ¿no? ¿Qué es entonces recordar? Es trae de nuevo al corazón, ¿no? Le está pidiendo al alma que recuerde, que traiga al corazón, que avive el seso, es decir, el entendimiento, y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callada. Empieza de forma muy indirecta, fijaos, no empieza con esa evocación tan grandilocuente de Juan de la Encina o del Marqués de Santillana, ¿no? ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callada? Vamos a fijarnos también, aparte de este imperativo que no es personal, es a cualquier alma dormida, ¿no? Le está pidiendo que recuerde y que avive el seso, que despierte, ¿no? Para contemplar cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callada. Estos dos versos, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, si nos fijamos en ellos vemos que son paralelísticos completamente, ¿no? Paralelísticos, pero a la vez antitéticos, porque vida se opone a muerte. Se pasa, ¿verdad? Es un verbo que a cierta distancia nos permite ver desfilando la vida, ¿no? Propia o ajena, aquí en la ajena, ¿no? Cómo se viene la muerte tan callando. Contemplando y tan callando, en estos finales quebrados, ¿verdad?, de las coplas, son formas verbales del gerundio, que, como sabéis, al estudiar el significado de las formas verbales, indica el tiempo mantenido, suspenso en el tiempo, no expresando un corte temporal como el indefinido, por ejemplo, u otros tiempos, sino prolongando una sensación a la contemplación que no es la que hoy percibimos. Contemplando es un verbo vulgar hoy. Podemos contemplar lo que hay detrás de las ventanas, contemplar los pájaros, los reptiles, etc. Pero es que el término contemplación en el siglo XV es algo mucho más. La contemplación es el objeto de la meditación. Una vez concentrados tras una oración, de alguna forma estamos contemplando, estamos imaginando, tan callando, ¿no? Aquí tenemos dormida despierte, una contraposición también radical, antitética, ¿no? Y luego, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Vamos a fijarnos ahora en otro orden de cosas. Fijaos, teníamos aquí cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Si hiciéramos un esquema acentual, tendríamos acento en la primera, en la tercera, acento en la cuarta y acento en la séptima. Y aquí lo mismo, primera, cuarta, séptima. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Pues bien, aquí lo mismo, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado. Es decir, son versos estos, como veis, no solamente paralelos, sino enfáticos igualmente, ¿no? Con estas interrogaciones retóricas del cómo y el cómo, repetido aquí y aquí, con esta variedad de cuán y cómo, ¿no? En fin, qué casualidad que esta semiestrofa acaba con el término dolor y acaba con mejor. Es decir, semánticamente tenemos la oposición radical, ¿no? Fijaos hasta qué punto ha quedado en la mente de los lectores que esta frase, cualquier tiempo pasado fue mejor, es una frase hecha que repetimos con cierta frecuencia. La repetimos descontextualizada, porque lo que dice don Jorge es como a nuestro parecer, no es que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino que es un engaño a los ojos, es un parecer nuestro.
no es verdad, es apariencia, solo lo que fue mejor. Por eso, cuidado con las descontextualizaciones, ¿no? En fin, y empieza a explicarnos el fluir de la vida, ¿verdad? Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido, claro, hoy decimos se ha ido, pero en el siglo XV el verbo que se utilizaba era el verbo ser en vez de haber. Y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, ¿no? Nuevamente vemos aquí paralelismos y con contraposiciones, Lo no venido por pasado, ¿no? O sea, la contraposición del futuro y el pasado. No se engañe nadie, no. Esto es muy coloquial, desde luego, pero vemos que el verso empieza igual que termina. Y este no, que aparentemente es baladí, es superfluo porque no aporta léxicamente nada, sin embargo, en este contexto implica una especie de martillazo remachando lo que acaba de decir. No se engañe nadie, no. Pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio. Entonces, pues vemos aquí que durar aparece y espera conjugando verbos que tienen significado contrario, ¿no? Más que duró lo que vio, pues todo ha de pasar por tal manera. Ya son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, etc. Allí van los señoríos, claro, está ya estableciendo la alegoría, ¿no? Que es esa metáfora continuada en la que los términos reales e imaginarios se van desdoblando para construir toda una alegoría. Digamos que, efectivamente, los ríos son las vidas y la mar es el morir. Ya tenemos ahí dos metáforas paralelas. Pero los señoríos, que son aquellas posesiones valiosas que se tenían, van a acabar, ¿no? Derecho es a acabar y consumir. Empieza ya a desarrollar el tópico este de que la vida presente no vale nada, ¿no? Allí los ríos caudales. A ver, hoy caudal no es adjetivo. Caudal es la cantidad de agua que lleva una corriente. Pero entonces, caudal era adjetivo. Los ríos caudales eran los ríos principales, ¿no? Allí los otros medianos, los ríos que eran afluentes, medianos, y más chicos, pequeños, claro, y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es verdad que hay que contextualizar, porque hoy quizá queda un poco difuso eso de los que viven por las manos, los que hacen trabajos manuales, claro. Sí, vamos a ver. Entonces significaba mucho más que hoy, porque en el siglo XVIII, por ejemplo, muchísimo después se hablaba de las manos muertas. Manos muertas se llamaba a esos grupos sociales que no trabajaban con las manos. ¿Quiénes eran? Los nobles y los religiosos. Eran manos muertas. No labraban la tierra, no cuidaban el ganado con sus manos. Bueno, pues entonces los que viven con sus manos son precisamente los que en la Edad Media eran los laboratores, ¿no? Los labradores, frente a los velatores, que eran los que iban a la guerra, de velum, velatores, y los oratores, los que rezaban, los clérigos. Bueno, estos, los ricos eran los nobles, ¿no? Porque no había una gran burguesía, la nobleza, en fin. Muerte igualitaria que veíamos antes, ¿no? Estrofa cuarta, dejo las invocaciones de los famosos, etcétera, etcétera, los famosos poetas y oradores. Está diciendo aquí, está enmendando la plana a quienes invocaban a las musas. El tópico general de los clásicos latinos y griegos era invocar a las musas, pero en el mundo cristiano se invoca a Dios. Jorge Manrique está estableciendo un hiato, una separación con relación a lo que decía Juan de la Encina o el Marqués de Santillana y tantos otros. Dejo las invocaciones de los famosos poetas, no curo, no me ocupo. Curar es preocuparse de sus ficciones que traen hierbas secretas, sus sabores.
sus ficciones, invenciones al fin y al cabo, cosas novelescas, mitológicas quizá. Él va a hablar de cosas serias, más cercanas, ¿no? Aquel solo invoco yo, de verdad, que en este mundo viviendo el mundo no conoció su deidad. Está diciendo que invoca solamente a Dios, pero lo dice perifrásticamente, no menciona a Jesús o a Jesucristo o a Dios, ¿no? En realidad es a aquel solo invoco yo. Lo que pasa que en la escritura medieval es la A, que a veces embebida en aquel. En este mundo viviendo, Jesucristo, claro, el mundo no conoció su deidad, no lo reconocieron como Dios. Eso es lo que nos está diciendo. En fin, este mundo es el camino para el otro, que es morada, como viator, decíamos antes, sin pesar. La vida de la muerte, la vida, digamos, presente y la vida de la muerte, que para el hombre medieval era la principal de todo. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, etcétera, etcétera, digamos, al tiempo que fenecemos. Nuevamente vivimos, vemos aquí los paralelismos continuamente entre nacer, morir, los enfrentamientos estos, llegamos, descansamos, es un paralelismo casi sinónimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, pues si seguimos así, saltamos un poquito y vamos a ir a las estrofas dedicadas ya a la segunda parte, que son las que contextualizan el texto en su época, poema de circunstancias, como decimos. Dice la estrofa 14, que es de transición. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas. En fin, en el siglo XV la historia como género literario era más importante que la poesía. En el prólogo del Cancionero de Baena decía que lo importante era la historia para dejar constancia de lo que había sucedido y podamos aprender del pasado. Eso en el siglo XV se reconocía como más importante que la poesía. Hoy la historia no forma parte de la literatura, pero entonces... En fin, con casos tristes, llorosos. Claro, estos casos, a ver, hay que entenderlo en sentido que tenía casus en el siglo XV. Casus era un neologismo, ¿quién lo diría? Casus es caída. Del verbo caedo, en latín, caer, el participio es casus. Por ejemplo, Boccaccio, el italiano, había escrito de Cassius Illustribus, de la caída de los ilustres. Es decir, de las derrotas más célebres, por así decirlo, de las que se podía aprender. Bueno, los casos tristes y llorosos, los que habían caído, ¿no? Fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. Está aquí repitiendo lo que dicen las danzas de la muerte. Y empieza ya en la 15ª con un repaso a la historia. Dejemos a los troyanos. Troya, que ya era antigua para los griegos clásicos, ¿no? Hoy nadie incluso sabe cuándo se sitúa la guerra de Troya, siglo VIII, IX antes de Cristo, pero parece que los micénicos vivieron en el siglo XII antes de Cristo, en fin, los troyanos están fuera de la historia siempre. Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos a un salto hacia el presente, aunque oímos y leímos sus historias. Sí, entonces se leía Tito Livio, se traducía. A ver, Juan de Mena había traducido la Ilíada, romance, la Ilíada en romance había escrito. Bueno, no curemos de saber lo de aquel siglo pasado. En el siglo XV, por lo del XIV. ¿Qué fue de ello? Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquello. Lo de ayer. ¿Qué se hizo el rey Don Juan? ¿El rey Don Juan quién es? Juan II, que había gobernado. En fin, Juan II fue rey con 1 año de vida. Heredó con 1 año de edad el reino de Castilla, por tanto hubo varias regencias. Su madre, la de tío suyo, etc. Bueno, porque el padre de Don Juan II era Enrique III, que había muerto en el año 1406 y él había nacido en 1405. En fin. Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? De tanta invención que trajeron.
fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras, las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y quimeras. A ver, con Juan II, en la primera mitad del XV, se pone de moda la poesía de cancionero porque, en fin, la influencia viene sobre todo de Cataluña, del Reino de Aragón y de Nápoles. Hasta el propio Juan II escribe versos, ¿no? Entonces, ese mundo cortesano que empieza a llenarse de lujos, lo ha vivido Jorge Montt, porque él pertenece a una familia nobiliaria y él, en sus poesías amorosas, también participa de esos cortejos. Es decir, habla muy bien de lo que sabe, de algo muy cercano. Y se pregunta retóricamente, ¿fueron sino devaneos, ensueños, ¿no? Todo sin sentido? En fin, sigue luego diciendo que se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores. En aquella época ya las mujeres se teñían, no solo el pelo, sino la cara. Por ejemplo, cuando la reina de Portugal viene a casarse con Enrique IV en segundas nupcias de Enrique IV, el cortejo de damas portuguesas venían con la cara muy blanca, y es que se las encalaban. Esa moda, perdón, de no aparecer con la piel muy morena, muy quemada, sigue siendo utilizada ahora mismo en África. En los mercadillos africanos, mujeres que quieren de alguna forma tener apariencia occidental se aclaran la piel, ¿no? Ha habido, bueno, el caso más célebre es el del rey del rock, este que murió, ¿cómo se llamaba este? Michael Jackson. ¿Qué hacía? Pues aclararse la T, ¿no? Y seguido por muchísimos detrás, porque cuando lo hace un divo, todos van detrás, ¿no? Bueno, pues eso ya existía. Las damas se encalaban el rostro y se aclaraban la piel. Y se teñían el pelo también, especialmente ya en el siglo XVI lo teñían de rubio. Vemos los cuadros nacionalistas, las mujeres son rubias cuando la mujer española es morena por Antonio Machado. En fin, ¿qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? Y está utilizando metáforas, claro, la llama es el amor, el encendido, ¿no? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? La música tenía un desarrollo tremendo en el siglo XV. Había capillas musicales en las cortes, no solo de los reyes, sino de algunos nobles. En fin, ¿qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Bueno, eso lo podemos ver por los cuadros de la época. Y empieza ya con los más cercanos. Pues el otro, su heredero, don Enrique IV de Castilla, que gobierna entre el año 46 y 76, 20 años. 20 años que dieron lugar al paso a los reyes católicos. ¿Qué poderes alcanzaba? Por supuesto, era el monarca y era una persona que se rodeó de una corte un poco selecta y marginó a otros nobles, ¿no? Cuán blando, cuán halaguero el mundo con sus placeres se le daba. En fin, en aquella época de mucho revuelo político, Enrique IV vestía, por ejemplo, con trajes y túnicas mozárabes. Y eso era muy mal visto, claro, por quienes estaban enfrentados a los moros, a los musulmanes, ¿no? Se decía que era amigo de los judíos también. ¿Sí? Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiendo sido amigo, tampoco duró con él lo que le dio. Bueno, murió relativamente joven, efectivamente. Bueno, habla de muchos casos. No quiero yo agotar el tiempo, aunque sí debemos saltar algunos versos especiales. Está acercándose a su presente, después de mencionar a los dos monarcas, Juan II, Enrique IV, los dos monarcas que han precedido a Isabel la Católica, viene el gran condestable, don Álvaro de Luna, que murió degollado en Valladolid. Degollado porque fue, en fin, ajusticiado un poco a contracorriente porque abusaba tremendamente de su poder. Era lo que hoy conocemos en
en el lenguaje, digamos, coloquial, como un niño bien, recién llegado a la nobleza. No era un noble de abolengo. Y entonces el que fuera tan próximo al monarca Juan II y se apoderase de castillos, de tierras, de un poder, de unas riquezas descomunales, eso sembraba todo tipo de envidia. Si hoy visitan España y van a la Catedral de Toledo, quizás la más rica de todas las catedrales españolas, verán que Don Aurelio de Luna tiene allí su sepultura. ¿Por qué? Porque sus descendientes, riquísimos todos, millonarios, diríamos hoy, tienen una tumba magnífica, equiparable a la de reyes, ¿no? En fin, maestre que conocimos tan privado, no cumple que de él se hable, mas solo como lo vimos degollar. Sus infinitos tesoros, sus villas, sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al dejar? Y los dos hermanos, estos son dos hermanos muy poderosos también, Juan Pacheco, marqués de Villena, maestre de Santiago, antes que don Rodrigo, se acuerda de alguien que precedió en el cargo a su padre. Pedro Girón, que fue maestro de Calatrava, otra gran orden militar, estuvo a punto de casarse con Isabel la Católica. ¿Sí? Bueno, ambos fueron válidos de Enriqueta. Va pasando, digamos, de los más poderosos, los reyes, al condestable, a estos dos maestres de órdenes militares. Seguimos después mencionando los duques excelentes, por ejemplo, los marqueses y condes, por orden de poder. El duque manda más que el marqués más que el conde, en fin, hasta los varones que hoy deberíamos escribir con B, porque no son los hombres, sino son los que ocupan la escala más baja en la nobleza, ¿no? En fin, todos han llegado al mismo final. Como vimos tan potentes, di muerte, todos los escondes y traspones. Tenemos aquí ya la muerte con mayúscula, personificada, a quien se le pide que responda, como las danzas de la muerte, que va interpelando a cada uno de los poderosos. Y así sucesivamente hasta llegar al objeto del poema. Y esto se le ha censurado a Jorge Manrique. Fijaos, copla 25 de las 40. Por primera vez se menciona aquí a su padre, pero no con su nombre, de momento. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo, acaba apareciendo, ¿quién es? Manrique, tanto famoso y tan valiente. Sus hechos grandes y claros no cumple que los alabe, pues los vieron y los quiero hacer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles son. Se supone que acaba de morir, son conocidos. ¿Qué ha hecho Manrique? Olvidarse en el Ubisun, en el tratamiento de aquellos célebres de la antigüedad, porque no los conocen nada más que 4 eruditos. Él quiere venir al momento presente. Ya su padre lo conocieron porque acaba de morir. Pero conocieron a Enrique IV, conocieron al condestable, a todos estos que fueron poderosos, ¿no? En fin. Aquí empieza lo que se llama el epitedio. Es el elogio de su padre, del maestre, que siempre es una parte de la elegía. En fin, está enumerando sus virtudes, amigo de sus amigos, que señor para criados y parientes. Veamos, ¿fue amigo de sus amigos? Es verdad. Las crónicas que hablan del padre dice que defendía a capa y espada a los suyos. Pero esto es bueno y es malo, porque claro, podemos pensar que era una secta. Y es que era de alguna forma acusado de que en lugar de estar con el bien común, estaba con los suyos. Pero aquí Jorge Manrique es riguroso y dice, amigos de sus amigos, que el señor para criados y parientes. Era generoso, incluso decían algunos que era manirroto. ¿Sabéis lo que es manirroto? Alguien que le llega el dinero y lo suelta cuando le llega. Sí, era generoso para criados y parientes. Qué enemigo de enemigos, lógicamente. Qué maestro de esforzados y valientes, etcétera. ¿Qué es eso para discretos? ¿Qué gracia para donosos? ¿Qué razón? Bueno, a los bravos y dañosos que León. Efectivamente, presumía de que era el primero en atacar al enemigo. Y eso hoy podría considerarse una imprudencia. Hoy los generales no van en primera fila, generalmente, ¿verdad? Se quedan atrás. Estaba acabando una época, entonces, ¿no?
cuando Cervantes, poco después, hablase de lo que era la guerra, hablaba de la tristeza de esos soldados que sin ningún valor, con un disparo, eran capaces de acabar con el caballero más esforzado y más valiente. Entonces estaba descubriendo que la caballería antigua estaba ya prácticamente. En fin, todo esto hay ocasión de que ustedes lo vean tranquilamente y que, bueno, se fijen en esta parte final en la que lo que nos presenta don Jorge es una muerte acomodada a el arte de bien morir. Igual que existe un arte de bien vivir, con la honestidad, con la sinceridad, con la honra, también hay un arte de bien morir. No es lo mismo morir a pedradas, ¿verdad?, en los campos, por ahí, perseguido por otros, que morir en la cama, rodeado de los familiares, con ese consuelo de que su vida ha sido provechosa, etcétera, etcétera. El final es, desde luego, el más emotivo. Ha sabido muy bien ir de lo general a lo particular, concentrando la atención en el hecho mismo del tránsito, en el que el propio don Rodrigo va a dialogar con la muerte personificada, ¿no? Es en las estrofas finales. Vamos a ver solamente unos versos. Fíjense, esta estrofa 23, la que empieza ya con el hecho de la muerte en sí. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero. La vida está en el tablero como un caballo está en el ajedrez dispuesto a morir, ¿no? Es un tablero, un juego, ¿verdad? Después de también servida la corona de su rey, efectivamente estaba defendiendo su hijo y cuando murió Jorge Manrique, cuando murió don Rodrigo, aunque él murió en la cama, la Orden de Santiago estaba a favor de Isabel la Católica, por supuesto. La corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, no se puede contar, en la subvilla de Ocaña, Ocaña es un pueblo grande, es una villa realmente, de la provincia de Toledo, está a 1 hora de Madrid escasa. Vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, es el único caso este en que la cestina no acaba con un punto y acaba el sentido, sino que enlaza con la siguiente, diciendo la muerte. Es aquí la muerte quien habla. Buen caballero, y en realidad había falta una coma, ¿no? Dejad el mundo engañoso y su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este tramo. Es la última batalla que tiene que vencer. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta, en el sentido de que la puso en riesgo muchas veces, y tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud por sufrir esta afrenta que os llama. No se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acarrea. El consuelo es que va a ser recordado, va a estar en las crónicas, va a estar en la historia de la literatura, y efectivamente no lo estaba solamente por su vida, sino por la intervención de su hijo, cuando escribe este poema. Aunque esta vida de honor, parece entre paréntesis, tampoco no es eternal, hoy sobraría este no, pero bueno, en aquella época la doble negación no es afirmación, tampoco es eternal, diríamos hoy, y verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera. Claro, si no queda memoria, pues no queda. Vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales ni con vida delectable con demora los pecados, etcétera, etcétera. En fin, lo dejamos aquí ya con esta despedida del final, que es la estrofa 40. ¿Cómo muere? En fin, así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados. Esto es importantísimo, porque ahora que se habla, por ejemplo, de la eutanasia, si se consiente o no, la muerte auténtica se consideraba la que se producía con todos los sentidos. Porque si alguien ha perdido el sentido de la vista, del tacto, incluso hay una muerte cerebral, aunque el corazón siga latiendo, no es propiamente vida, ¿no? Pues bien,
con todos los sentidos humanos conservados, vista, oído, tacto, etc. Cercado de su mujer, rodeado, hay que entender, y de sus hijos y hermanos y criados, todos, ¿no? Y en este momento los criados están ahí también, ¿eh? Eso es muy importante porque de alguna manera no establece esa distinción, ni en el morir siquiera. Dio el alma a quien se la dio, una devolución, al fin y al cabo, ¿no? Todo esto contado así, pues es como una especie de juego de niños, pero es el trance de la muerte, ¿no? El cual la dio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejó en harto consuelo su memoria. Luego hay unas coplas póstumas que, bueno, no vamos a entrar en ellas. Se discute si dos coplas que aparecieron después, según se dice, bajo la coraza con la que iba recubierto el autor Jorge Manrique, en su coraza descubrieron que había unas hojas con estas dos coplas. Se cree que eran parte del poema. Por tanto, se cree que don Jorge Manrique murió retocando el texto o completando. Pero ese testimonio es relativamente tardío, es ya de principios del siglo XVI. Han pasado más de 20 años. ¿Es verdad? Ahí está la incógnita. No sabemos decir. Si alguien afirma rotundamente que sí, que son coplas pertenecientes al poema, no tiene argumentos de peso. Es verdad que hay características en las coplas que indican que tienen una calidad semejante, pero hay quien duda y piensa que ha sido una impostura de alguien que pensó: yo también soy capaz de escribir como don Jorge Manrique. Eso se ha hecho muchas veces. O sea, las imposturas literarias, las falsificaciones, las prolongaciones de obras, manifiestas o no manifiestas, cada uno se ve. Bueno, es un interrogante que queda para la historia, ¿no? Fuera o no, si fue él, demuestra que ha muerto con la pluma, la mano prácticamente, además de la espada. Y si no, que alguien quiso estar a la altura. Lo consiguió. La respuesta, yo digo que es del lector. En fin, lo dejamos aquí y si quieren preguntar cualquier cosa, entramos en cualquier detalle que pueda ser de su interés. Muchas gracias al doctor de Lama por esta clase puntillosa que ha ido dándonos todo el marco histórico, temático y adentrándose en los textos. Espacio para preguntas. Vamos a ir por orden y les voy a pasar el micrófono también para que se escuche mejor con miras a la grabación. Muchísimas gracias por su exposición, me ha gustado muchísimo. Y pienso que también, todo en primer lugar, a los textos literarios hay que analizarlos primero desde el texto. Ya después se pueden establecer las articulaciones filosóficas, políticas, psicológicas. Bueno, Jorge Manrique también es un escritor palentino. Digamos que en la edición provincial española actual se estableció una situación, pero Valencia como tal no existía en aquella época, pero bueno, digamos que efectivamente es un escritor palentino y por lo tanto digamos que mi propia identidad etnológica es palentino, ¿no? Que también soy palentino. Quería preguntarte algo que yo creo que en parte tiene relación con una lectura desde el género, ¿no? Actualmente, en el caso estoy analizando una elegía contemporánea, pues es una reescritura, una actualización de este género tan clásico como es la elegía, y es Diego Roncero, que es un autor extremeño que en el año 2020 consiguió el Premio Internacional de Poesía
bastante importante. De prestigio, sí. Y digo entonces, en la fragilidad es, en este caso, de la misma forma que Jorge Manrique, se trata de poesía, digamos, en este caso, a la enfermedad, bueno, comparecencia, enfermedad y muerte de su padre. Y leyendo a Althusser me llamó la atención el hecho de que existan tantas elegías, claro, de hablante masculino. Tradicionalmente la literatura occidental hasta hace muy pocas décadas cercano se promovía la literatura escrita por hombres, con hablantes a sí mismos masculinos, pero me llama la atención que la desmesurada atención y los escritores varones dedican, digamos, a la figura del padre. En el caso que digo también es a la comparecencia y muerte del padre. Y es curioso porque, digamos, los hombres, digamos, en ciertos los hijos, se distancian de su padre. Y yo creo que también con el proceso de la madurez se van acercando progresivamente al padre. Es posible que a lo mejor con la muerte del padre, digamos, haya un acercamiento, una reflexión, una meditación, digamos, hacia la figura materna. Y me llama la atención el hecho de que no existan muchas menos elegías dedicadas a la muerte de la madre, siendo que el hecho de que muchas veces son los hijos varones están muy cerca de la figura de la madre, pero no se le dedican, digamos, poemas. Entonces, es posible que también esto esté dedicado, digamos, al papel público del padre. Espacio público, ¿no? Entonces aquí podemos llegar un poco de guía y espacio público. No sé, A ver, me parece muy interesante llamar la atención sobre un fenómeno que es evidente. O sea, no hay muchas elegías escritas por mujeres o escritas por hombres a la madre, ¿no? Es decir, en la historia de la literatura española, en este género ha dominado desde la antigüedad tanto la autoría masculina como el objeto de tratamiento en la elegía del hombre y no de la mujer. Tenemos que pensar que estamos ante un género convencional, como se entendía la literatura en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII, sobre todo en el siglo XX, en el siglo XX y XXI estamos ya olvidándonos de esas convenciones, pero a nuestro pesar siguen influyendo muchísimo. Es decir, ahora mismo hay mucha poesía femenina, pero yo, a ver, no estoy al día, lo reconozco, porque me estoy dedicando a literatura de los siglos XV, XVI y XVII sobre todo. Pero no conozco elegías escritas por mujeres. ¿Por qué no? Porque no quieren, efectivamente. Porque sí que hay otros géneros, el género amoroso, que es, digamos, el género dominante en la poesía, desde la poesía provenzal, ¿no? La poesía de cancionero, en fin, la poesía renacentista toda es mayoritariamente amorosa, ¿no? Con un segundo tema religioso que va detrás, por razones de época sobre todo, ¿no? En los siglos XV, XVI y XVII. Pero a mí me parece muy bien la observación como advertencia, como acicate, porque no hay razones objetivas para que, a ver, la pérdida de la madre no dé lugar a grandes elegías como estas, que seguramente hay muchas elegías dedicadas a la pérdida de la madre. Pero no sé responder el momento, la respuesta concreta. Quizá porque la prosa siempre es más cercana, por lo menos en la literatura de los últimos siglos, más cercana a la vida cotidiana, ¿no?
Desde luego, pues la madre, vamos a ver, la duda tiene una importancia impresionante, pero estamos hablando, como tú bien dices, de grandes elegías, ¿no? Que no han quedado para la historia. Habría que sacarlas a reducir, como tantísimos poemas de escritoras de los siglos XVI, XVII, XVIII que están a veces inéditos. En la Biblioteca Nacional de Madrid hay muchos poemarios inéditos todavía. Es decir, bueno, ya sabéis que me permito hablaros de tú, que es el que utilizamos en España más habitualmente. No sé si aquí en las clases se trata de usted al alumno o se trata de tú más. Creo que de usted, ¿verdad? Sí, es así. En España, pues, a ver, se está perdiendo en las aulas en gran medida, pero bueno, eso no implica necesariamente falta de respeto ni muchísimo menos. Quiero decir que se están descubriendo poemas femeninos de calidad que restaban inéditos desde el siglo XVI y XVII. Y yo que cuando explico literatura del XVI, pido a un público mayoritariamente femenino, como el que aquí creo que domina. De mis alumnos puedo decir que el 70% son mujeres y el 30% son varones, ¿no? Bueno, pues encargo que hagan trabajos de autores que no aparecen en los manuales, pero preferentemente mujeres, porque hay muchas. Y hay bibliografía escasa, a veces no fácil de localizar, pero a mí me gusta ayudar a los alumnos. Hoy es más fácil porque casi todo se digitaliza. Y hay que sacar a la luz esas elegías y esos poemas de autoras que han pasado desapercibidas, que están ahí, pero están olvidadas, porque no solamente existía machismo en la vida social, sino también mediante el olvido, incluso a mujeres que eran auténticas lumbreras. Pero podemos pasar a otros asuntos, si os parece. Está bien, ahí. Entonces, abro una función, el vocablo contestable. Contestable. Imagino que es vocablo portugués. Bueno, es hispano-portugués. Existía el cargo concreto de condestable tanto en Portugal como en los reinos de Castilla y Aragón. Partiendo de que en el siglo XV, por ejemplo, la relación entre Castilla y Aragón era muy parecida a la que existía entre Castilla y Portugal, porque eran reinos independientes, los tres. Luego la historia hizo lo que hizo, ¿no? Con los matrimonios y las guerras y demás historias. Pero condestable era un título que luego desaparece porque se pasa a ser valido. El valido del siglo XVII o XVIII es lo mismo que el condestable del siglo XV, compuesto de conde y estable, que implica esa estabilidad en el poder. Viene a ser la mano derecha del rey. Hay varios en el siglo XV importantes, además de Álvaro de Luna, que fue el gran condestable de Juan II, el de su sucesor, Enrique IV, nombró a don Miguel Lucas de Iranzo, que también era un noble nuevo, recién llegado a la nobleza y por tanto odiado por los que tenían más tradición. Pero normalmente acapaраban poder si eran muy amigos del rey y les consentían, y las cosas no acababan bien generalmente por ese motivo. Claro, porque el condestable tenía la capacidad de dirigir el ejército real. Que el ejército real en el siglo XV no pasaba de unos cientos de personas. Cuando hablamos de las grandes batallas del siglo XV en Castilla, rara vez pasamos de 1000 combatientes. Serán batallas casi de juguetes, diríamos hoy. La batalla de Olmedo, por ejemplo, que decidió la suerte de Juan II, porque ahí se jugaba el trono frente a los infantes de Aragón, se cuenta que eran unas 400 personas. O sea, algo
que nos hace pensar en qué mundo estamos. La monarquía no tenía un ejército estable. Eso surgió con los reyes católicos, que es lo que hace que España pase a ser un estado moderno, como también Francia e Inglaterra. Los estados medievales tienen reyes con unos ejércitos parecidos a los nobles, y a veces los nobles tienen más poder en el ejército que los reyes. ¿Por qué? Porque si tiene dinero ese marqués o ese conde, puede pagar a mercenarios e incrementar sus huestes. Finalmente, la palabra maestra, entendí que es militar, pero veo que la masonería no ha conservado en su actualidad. Sí. El gran maestre es un cargo que sigue en la masonería y, a ver, por ejemplo, en la orden militar, la orden de Malta, que sigue existiendo nominalmente, tiene un gran maestre. Y sucede ahora en Roma, pero sin ningún poder político efectivo, un título nobiliario, pero el nombre, el título se ha mantenido y bueno, pues es una forma de distinguir nominalmente a un primus inter pares, el primero entre iguales. Hoy no tiene más valor. Entonces sí, decidía si se combatía o no y de qué manera, claro. Gracias. Llamado. Muchas gracias. Una pregunta más, sin dejar. Gracias. Buenos días. Intertexto. Específicamente, bueno, con dos testamentos, creo que el tópico del estudio es muy interesante porque lo comparé con la naturaleza de la vida con respecto a la Biblia nos compara que somos como divinos. Entonces me llama mucho la atención que otra pregunta con respecto a esto es el tipo de la forma está al lado del cuerpo. Interesante comparar tópico Sí. A ver, la Biblia, sin duda ninguna, es la obra, no vamos a decir literaria, porque la Biblia es muchas cosas, ¿no? Es obra histórica, obra literaria, obra profética, etcétera. Pero la Biblia es sin duda la obra que más ha influido en la literatura española, especialmente hasta el siglo XX. A ver, cualquiera que conozca bien la Biblia va a reconocer esa influencia en un sinnúmero de obras. Por eso luego hay muchos artículos que tienen ese título, la Biblia o el libro de tal en tal obra, porque el sentimiento religioso y la vida religiosa de la Edad Media y de los siglos de oro no es comparable al actual, ni muchísimo menos, ¿no? Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, pues en el siglo XVI lo habitual es que los confesores, en lugar de aconsejar leer libros de caballería sobre pastores, se leyeran vidas de santos, o la Biblia no, porque no se podía traducir al castellano en el siglo después de Trento. Antes de Trento sí, había versiones romanceadas o romanzadas de la Biblia y se leía. Hay Biblias medievales en castellano, pero a partir de Trento no hay ninguna traducción hasta el siglo XIX. 300 años de Biblia en latín. Entonces, ¿cómo se podía leer la Biblia? Pues aprendiendo latín o con la intermediación de los predicadores que explicaban la Biblia en las homilías. De alguna forma, por llevar la contraria a Lutero. Que Lutero desde el primer momento tradujo la Biblia, los protestantes la leían en su lengua, en alemán, y de hecho la lengua alemana debe su unidad, su estabilidad, debido a las traducciones de Lutero sobre todo y las que siguieron después.
ahí sí que ha habido en la historia del cristianismo una grandísima diferencia entre protestantes y católicos. Sin entrar en cuestiones religiosas, conviene conocer los datos objetivos, ¿no? Ya sabéis que Fray Luis de León estuvo en la cárcel por haber traducido para una sobrina suya un fragmento del Cantar de los Cantares, que desde luego es poesía de primerísimo orden, si los leéis, Cantar de los Cantares, ¿verdad? Pero por eso un agustino, ¿verdad?, como el Papa actual, estuvo en la cárcel por traducir del latín, bueno, del latín. Fray Luis de León sabía hebreo, era un sabio que sabía latín, hebreo y bastante griego. Bueno, pues Fray Luis de León defendía la fuente hebrea, que era la auténtica de esa parte de la Biblia. Los evangelios se escribieron en griego originalmente, pero Cantar de los Cantares original se escribió, según se cree, hebreo o arameo. Bueno, pues prefería la versión que él traducía del hebreo a la de San Jerónimo, que era la Vulgata en latín, ¿no? En fin, pues la Biblia sin duda está detrás de todo esto, y de alguna manera, pues junto a las fuentes clásicas que estamos viendo aquí en esta poesía, conforma lo que hoy conocemos como civilización occidental, que es desde toda Europa y América frente al Oriente. Esos son los mundos culturales que tenemos bien separados. Creo que la sesión se ha extendido bastante, pero ha sido muy provechosa, así que le damos un fuerte abrazo a todos los hermanos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a los docentes que trajeron a su grupo y nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego. Muchísimas gracias por su atención. Muy agradecido.